Arquitentable. Si reseteamos la arquitectura, la sustentabilidad sería la secuencia de la humanidad. Esto es Arquitentable. Hola, yo soy Luis. Yo soy Sandra. Y yo soy David. Y esto es Arquitentable, el espacio de Yin Tehuanel. En capítulos anteriores hemos hablado del impacto de la actividad humana en la tierra y específicamente en la vivienda. Pero si ya he decidido hacer un proyecto sustentable, ¿por dónde comienzo, Sandra? Bueno, lo primero es definir para qué o qué tipo de proyecto quiero hacer. Aunque sea vivienda, hay diferentes tipos de proyectos que muchas veces tienen que ver con los proyectos de inversión inmobiliaria o solamente patrimonial. El patrimonial se refiere a quiero vivir en un espacio, es para mí y para mi familia y lo quiero heredar en un futuro. Y las inversiones inmobiliarias tienen que ver con un proyecto productivo que al final va a generar algo más. Puede ser desde únicamente la plusvalía, que al rato hablaremos un poquito más a fondo sobre eso, o quiero alquilarlo a corto plazo, que son los alquileres vacacionales, a largo plazo, que son pues las rentas tradicionales que se hacen a 1 año, a 6 meses, o un mixto donde a lo mejor quiero habitar, pero también quiero tener un espacio pues donde habitar. Y hay otro tipo de formas que son un poco más yéndose hacia la comunidad, si quiero hacer un co-living, si quiero hacer una comunidad ecosustentable, que sea un negocio o que solamente sea pues para compartir en comunidad y asegurar nuestra estadía en un futuro, o un mix de todo esto. Entonces, lo primero es definir qué de todo esto es lo que quiero hacer. A partir de eso, entonces, podemos empezar a buscar terrenos. Si tenemos un terreno, el proceso puede ser un poco a la inversa, de analizar qué es lo que se puede hacer en ese terreno y ver si eso se adecúa a los intereses de cada persona, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. Ya con esto en mente, hay que entender que todos estos proyectos tienen que tener una visión a largo plazo o por lo menos a mediano, y estos proyectos están vivos. Entonces, y están vivos porque vamos haciendo los cambios con respecto a las necesidades que van pasando. A lo mejor vamos haciendo un proyecto paulatino y también tiene que ver con los recursos que tiene el lugar. El terreno también nos va a marcar esta parte y es muy importante que lo tomemos en cuenta para construir de manera adecuada y sustentable. Sí, es correcto. O sea, fíjate que ahorita tú estás mencionando de la vocación del terreno en términos de funcionamiento, ¿no? ¿Para qué puede servir? Pero también los terrenos nos pueden dar direcciones de, por ejemplo, selección de materiales, ¿no? Los terrenos, ¿con qué cuenta mi terreno, no? ¿Qué hay alrededor de mi terreno? La elección de los materiales de construcción es fundamental en cualquier proyecto arquitectónico, pero específicamente en el diseño sustentable. Cuando nos enfrentamos a un nuevo terreno, debemos considerar en profundidad cómo los materiales que elijamos se relacionan con el entorno en el que se desplante nuestro proyecto. Imaginemos que estamos trabajando en un proyecto en una región de abundancia de madera. En este caso, sería lógico y beneficioso considerar la madera como uno de los principales materiales de construcción, no solo porque sería más accesible y económico debido a su disponibilidad local, sino que también sería una opción más sostenible, ya que la extracción se alinea con los recursos naturales de la región. Es importante tener en cuenta que la elección de materiales debe equilibrarse con otros factores, como la durabilidad, la eficiencia energética, la estética del proyecto. Sin embargo, el territorio juega un papel crucial en esta decisión, ya que influye en la disponibilidad, la sostenibilidad y, en la última instancia, la integración del proyecto con su entorno natural. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, mi terreno estaba en un terreno donde siembran frijol, no sé, siembran maíz, no lo sé.
En este terreno, como hay tanta abundancia de frijol, pues si yo quiero comer frijol, pues va a ser más barato, oferta-demanda. Si hay un recurso que está muy disponible en abundancia, pues seguramente va a ser más barato, quitándole incluso también costos de transporte y demás cosas, ¿no? Entonces, tenemos que echar mucho mano de esto. ¿Qué es lo que tengo a la mano? Es una buena pregunta que hacer, ¿no? Siempre que veas tu terreno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay alrededor? Puede haber mucho o puede haber poco, no lo sé, depende del terreno, pero tenemos que vislumbrar esta posibilidad de poder observar qué es lo que tengo a la mano, ¿no? Esta es una decisión que desde un inicio se tiene que tomar. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que el sistema constructivo elegido puede influir en la adaptabilidad del proyecto al terreno. Si estamos comprometidos con un sistema constructivo particular, debemos evaluar cuidadosamente cómo este sistema se ajustará al entorno en el que planteamos construir o no. Muchas veces pensamos que ya tengo mi terreno, voy a construir con block gris de cemento arena o mortero arena, ¿no? Sí, tal vez puede ser. O llegamos y pensamos, voy a construir mi casa de tierra, de adobe. Sí, puede ser también. Pero no necesariamente es la vía factible. No podemos llegar con una predisposición de un sistema constructivo ya elegido. Mejor analizamos qué es lo que hay y a partir de eso empezamos a tomar decisiones. Entonces, podríamos decir que el diseño arquitectónico debe ser flexible y adaptable para responder de manera efectiva a las características únicas de cada terreno. La flexibilidad y la adaptabilidad son la clave en el diseño sustentable. Debemos estar dispuestos a ajustar nuestras decisiones de cada diseño, selección de materiales, en función de las condiciones específicas de cada terreno, con el fin de maximizar tanto la eficiencia como la armonía con el entorno natural. Entonces, después de lo que acaban de decir, podemos decir que cada lugar tiene una vocación para ser construido o de ser construido según lo que hay en el entorno y la cuestión material, ¿no? Sí, de hecho, el utilizar la vocación de cada lugar nos va a ayudar a obtener el máximo potencial. Para poder explicar un poquito más, quiero dar o explicar dos términos porque de manera natural a veces hablamos de estos términos con el mismo nombre, ¿no? Entonces tenemos lo que es el territorio, que en realidad es el lugar donde se desplanta el terreno y generalmente es el poblado, ¿no? Entonces muchas veces al terreno le decimos tierra, pero en realidad es el terreno, o al territorio le decimos tierra, pero en realidad estamos hablando de un lugar en específico. Y por otro lado, la tierra es el sustrato como tal sobre el que está desplantado el terreno y que se puede usar para construir. Ahorita vamos a estar hablando de terreno y tierra. Cuando hablamos de tierra hablamos del sustrato, cuando hablamos de terreno hablamos de lo que se encuentra en el territorio. Entonces quería explicar un poquito esto para poder hablar de todo lo demás. Entonces, lo primero que tenemos que entender en la vocación es que el terreno va a responder a la ubicación. Esa es de las partes más importantes, porque claro que si nosotros queremos hacer un negocio, si para llegar al terreno tenemos que llegar caminando, salvo que sea un proyecto ecoturístico con vivencial y un concepto muy específico, pues no nos va a funcionar. Pero a lo mejor si lo que queremos es vivir alejados por completos, es un terreno que tiene potencial, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que entender es que la vocación muchas veces se entiende como el análisis de mercado, la vocación que tiene un terreno. Ese análisis de mercado nos va a decir, esto funciona, esto no funciona. Hay terrenos que tienen la flexibilidad y hay terrenos que son muy específicos. Si habláramos, por ejemplo, de un terreno agrícola donde se va a generar alimentos, hay que tener en cuenta dentro de la vocación si realmente el espacio nos permite generar el alimento que nosotros queremos hacer
o si vamos a crear un ecosistema que permita generar alimentos de manera abundante con una visión de sustentabilidad. Entonces, dentro incluso de cada terreno, vamos a encontrar áreas que son que tienen una vocación específica. Hay áreas que nos funcionan más para construir una casa o para construir cualquier cosa, y hay áreas que a lo mejor son de reserva, donde no vamos a construir, donde lo que vamos a hacer es asegurarnos que al tener estas reservas, todo esto se irradie al resto del lugar. Entonces, pues es bien importante entender y hacer ese análisis. Ese análisis muchas veces de manera personal es complicado de hacer, pero si te acercas a un profesional, a un evaluador o a un profesional que tenga esta visión de sustentabilidad, te va a poder ayudar a elegir el mejor terreno para esto, ¿no? Y por otro lado, la tierra también tiene una vocación, y pues esto responde más al sistema constructivo. Esto lo va a explicar un poquito mejor David, pero al final lo importante es entender las propiedades de la tierra para poder elegir la mejor opción. Qué bonito pensar esto de que todos tenemos una vocación, ¿no? También la tierra tiene una vocación. Cuando nosotros nos paramos en el terreno que adquirimos, en el cual tenemos nuestro proyecto, nuestro sueño de construcción, nuestro sueño de vida a futuro, pues ¿qué es lo primero que tenemos? Nos paramos ya a la mitad de nuestro terreno, ¿y qué estás pisando? Estás pisando tierra, ¿no? La tierra podemos construir con tierra. Entonces, si recordamos todo lo que hemos repetido hasta que nos lo aprendamos todos, ¿verdad? Pero lo que hemos repetido de que pues hay que buscar lo más a la mano posible, pues ya tienes tierra en tus pies. Cabe aclarar que no toda la tierra es buena para construir, pero sabiendo seleccionarla, por supuesto que podemos construir una casa de tierra. Ya tengo parte del material ahí en mis pies. Aclaro, y esto es muy, muy, muy importante. La primera capa de los terrenos generalmente no es útil, tiene mucha materia orgánica. Y también, por ejemplo, en el caso del frijol, si antes era sembradío, pues tiene demasiada materia orgánica. Esta tierra no nos va a ser útil para construir. Pero generalmente son estratos de 20, 30, 40 centímetros. Lo que hay abajo sí nos puede servir para construir. Pero claro, hay que analizarlo. Hay que ver qué propiedades físicas y mecánicas tiene cada tierra. ¿Sabías que aparte del adobe, que es el sistema más popular de construcción con tierra, hay más técnicas? ¿Han escuchado del COP? Que también lo llaman tierra amasada, sí, tierra amasada, ¿no? ¿Han escuchado del tapial? ¿Han escuchado del bajareque? ¿Del zacatlalinoli? Hay demasiadas técnicas de construcción y la composición de la tierra nos puede ir direccionando a cada una de estas técnicas. Por ejemplo, el adobe y el COP, el tapial necesitan sí arcilla, pero también están una gran composición o una gran cantidad de arenas. Por ejemplo, el bajareque necesita una cantidad mayor de arcillas. Entonces, hay varias posibilidades que tenemos a la mano para poder construir, pero tenemos que seleccionar la mejor para que la tierra nos pueda brindar ese sistema constructivo adecuadamente. No puedo construir un bajareque con tierra que tiene la convicción o la vocación de construir adobe, porque no va a funcionar. ¿No? Va a tener problemas constructivos, estructurales y demás cosas. Entonces, si la tierra me sirve para hacer adobe, pues son adobes. Si me sirve para hacer tapial, es tapial. Y si me sirve para hacer bajareque, pues será bajareque. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo sé para qué me sirve? Pues a lo mejor vale la pena que te des una vuelta. Por ejemplo, si estás en un pueblo, vete al casco histórico del pueblo. ¿Cómo son las construcciones? Son de adobe, son de tierra compactada, son de COP. El bajareque generalmente es en zonas ya más húmedas, pero ahí te puede dar una pauta de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y sin incluso hacer pruebas de tierra, ¿no?
Entonces, vale la pena que vayas con ojos de investigadora y le des la vuelta, que estudia tu zona. ¿Qué es lo que hay? ¿No? Si tú te vas al centro histórico y es un casco de 200, 300, 500 años y todavía hay casas de adobe, pues significa que el adobe es muy bueno para construir en la zona. Ya duró 500 años. Sigue ahí, ¿no? Si lo estás viendo, sigue ahí. Por lo tanto, te puede dar una primera pauta de que sí se puede hacer. Entonces, con esto podríamos sacar el máximo potencial de un terreno. ¿De qué manera? Bueno, Sandra ya nos dictó algunas pautas a nivel, digamos, inmobiliario, de visión de proyecto. Yo siempre me direcciono un poco más a la ejecución. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero es así. El máximo potencial es relativo, sin embargo, es muy importante aprovechar los recursos del lugar y tomar en cuenta que si extraemos tierra y materiales del lugar y construimos ahí, al final de su vida útil, estos se reintegrarán al ecosistema original, regresando lo que tomamos. Me gusta pensar más de que en lugar de comprar material o que, no sé, me gusta pensar que pedimos prestado y después lo tenemos que regresar. ¿No? Nosotros si prestamos un libro y a veces no vuelve, pues no nos gusta, ¿no? Nos los entregan todo rayado, todo sin hojas, todo doblado, todo sucio, y pues no está padre, ¿no? Bueno, si la tierra nos presta materiales, pues también hay que regresárselos un poquito más íntegros, ¿no? Bueno, con respecto a los libros, es que es una regla. Hay dos reglas. Es muy tonto el que presta el libro, pero es más tonto el que lo regresa, el que lo devuelve. Entonces, con los libros es ahí una regla medio. La naturaleza sí, eso está bueno. La tomamos prestado para luego volverla. Bueno, regresando al tema. No, bueno, además de esta parte de los materiales donde puedes sacar el máximo provecho, estamos hablando de terrenos bastante, en general, grandes o por lo menos de 1000 metros en adelante donde se puede hacer este tipo de cosas. Si estás en la ciudad y tienes un terreno de 60 metros cuadrados, la solución es otra y ya hemos hablado sobre esto. Pero tomando en cuenta esto y para lograr tener pues el máximo potencial del terreno, hablando en términos económicos, bueno, voy a hablar primero de la parte del valor, el precio y el costo, para que también tengamos claros estos conceptos, porque vamos a irlos pues hablando un poquito más adelante. Empezamos con el valor. El valor es una percepción social. Esto quiere decir que nosotros podemos llegar a una población y la gente puede decir que cierto terreno tiene gran valor y nosotros al verlo no observamos eso porque no estamos ahí y no conocemos cuál es el valor que ellos le dan o no compartimos la cultura para poder entender por qué tiene ese valor. El precio es el dinero que vamos a pagar por él y el costo es el dinero que vamos a invertir. Sobre todo tiene que ver esto más con producción, que vamos a invertir para lograr, pues al final, una cierta utilidad. Entonces, partiendo de estos conceptos que a veces los decimos como indiferentes, ¿no? Valor, precio y costo, a veces incluso preguntamos y creemos que es la misma pregunta. Entonces, bueno, partiendo de esto, tenemos que entender que el proyecto, el terreno puede valer mucho o poco y ahí tenemos la ventana de oportunidad para comprar un terreno a buen precio. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor en el poblado este terreno no tiene ningún valor y lo están vendiendo muy barato desde nuestro punto de vista, pero le estamos viendo cuál es su potencial a largo plazo. Tenemos que analizar un poco más esto y para eso se hace una especie de evaluación donde vamos a entender cuál es el uso de suelo, la ubicación, la forma del terreno y si es agrícola tenemos que ver si está sobreexplotado porque entonces tenemos que hacer un proceso para regresarle la vida a ese terreno y si hay construcción tenemos que ver cuál es la situación de la construcción, si la podemos ocupar o tenemos que hacer algunos cambios. Lo ideal, como ya hemos hablado, pues es tratar de reutilizar lo más que se tenga en el lugar. Entonces, a partir de este avalúo donde vemos todo esto, hacemos
lo ponemos en una balanza y con respecto al proyecto que tenemos en mente, entonces comenzamos a diseñar. Y también con esto podemos tener cuánto tengo que invertir, además de la compra del terreno, para lograr un balance y al final tener un máximo potencial. Aquí estamos hablando del máximo potencial sin dañar el medio ambiente, porque si no, pues sería hacer un avalúo comercial común y sobre eso seguir adelante. O sea, podemos entender entonces que el valor cambia según la visión con la que abordemos el terreno. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita ya abordamos de que cabe una gran posibilidad de que podamos echar mano de los materiales que el mismo terreno nos está brindando, ¿no? En este caso la tierra, o a lo mejor hay mucha piedra. Nos tocó una chica acá en la Ciudad de México, en Tlalpan, me parece, creo si recuerdo bien, donde su terreno había un montón de piedra. Era todo piedra, casi no había ni tierra, ¿verdad? Y pues la vocación de ese terreno en materiales constructivos, ya para hacerlo tangiblemente, pues era la piedra. No hay más, ya está ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita también estamos construyendo una casa de adobe allá en el Estado de México. Y para hacer la cimentación, pues tuvimos que hacer excavaciones, ¿no? Para hacerla, todavía no está en la cisterna, ya la vamos a hacer. Pero hicimos excavaciones y retiramos mucha tierra, ¿no? Ya cuando empezamos a hacer bueno, ya hicimos nuestra cimentación y nuestro mejoramiento de suelo y todo lo que tenga que llevar, ¿no? Pero le hicimos pruebas de caracterización. Caracterización son un proceso que hacemos para estudiar la Tierra nosotros, ¿no? A mi comercial. Vean el video donde justamente hacemos la prueba de caracterización de la Tierra que está en YouTube. Sí, entonces le hice la caracterización de la tierra que sacamos, que extraímos de la cimentación. Y ahorita estamos construyendo con esa tierra, ¿eh? Vamos a hacer tapial, vamos a hacer adobe, bueno, vamos a pegar adobes. Hicimos cob. Entonces, pues bueno, yo creo que eso puede ser un dulce para cualquiera de los clientes que pues ya tengo mi material ahí, ya no tengo que hablarle a la casa de materiales para que me carguen mi millar de block o no, ahí ya lo teníamos, pues lo estamos utilizando, ¿por qué no? Entonces, una parte es lo que nos explica Sandra de el valor del proyecto como inmobiliario, y también la otra parte es lo que sí podemos tomar de este terreno, ¿no? Sí, y en ese sentido también es construir con una visión de sustentabilidad, pero no solo es construir, es diseñar, ¿no? Porque no importa el tamaño del terreno, el diseño sustentable lo que va a buscar es tener un mejor territorio a largo plazo. Va a generar ecotecnologías que permitan restaurar el suelo una y otra vez y que nutran el suelo como tal. Y también entender que la abundancia va a venir con todo esto. Y a veces lo vemos como muy poco tangible o como, sí, hago mi huerto y ya. No, es todo un diseño que va a entrelazar y va a generar vida o va a regenerar vida, y también que podemos ir planeando, ¿no? Entonces, sobre todo en los temas agrícolas, los árboles tienen muchísimo valor, y aquí les voy a dar un refrán bueno, no sé si es un refrán, un dicho que dicen en la Costa Chica de Guerrero, y bueno, no sé si en otras partes del país, pero yo lo aprendí ahí, que dice: siembra mangos para ti, cocos para tus hijos y tamarindo para tus nietos. Y esto se refiere porque los árboles tardan en crecer y tardan en dar frutos. Cada uno tiene su tiempo. Entonces, por ejemplo, en voy a hablar de estas 3 especies porque están en el refrán y nos van a permitir tener una visión más clara. El mango tarda de 5 a 15 años en dar mangos y te va a dar por 30 años mango. Entonces, no es como el maíz que lo siembras y lo tienes que sembrar al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente, sino te va a dar por 30 años y además te va a regenerar el suelo. Las palmeras tardan de 5 a 10 años y te van a dar de 70 a 100 años cocos.
¿no? Entonces, pues esto también, por eso es para tus hijos, porque ya es para la siguiente generación. Y el tamarindo se tarda de 80 a 90 años en dar su primer fruto y vive más de 200 años. Entonces ya lo estás plantando para las siguientes generaciones. Entonces, si hoy te tomas un agua de tamarindo, te estás tomando un fruto de hace 100 años, por lo menos. Nada más para que nos hagamos una idea. Pero cuando empezamos a diseñar con esta visión, empezamos a darnos cuenta lo importante que es ver hacia un futuro, y lo podemos ver en el tamarindo, en el costo de mercado. Antes el tamarindo era muy barato y ahora es muy caro porque ya no hay árboles, porque nadie quiso plantar árboles para no ver su fruto, porque pensemos que una persona que siembra un árbol a los 15 años es poco probable que llegue a ver su fruto, mucho menos si lo ve a los 30, si lo siembra a los 30 años. Entonces, al final, la visión es de regeneración en todos los sentidos. Y ahorita, por ejemplo, en el tema del agua, de pronto estamos pensando es que no hay agua y demás, pero no entendemos que el 80% de la recarga de un lugar de agua depende del agua misma del lugar. O sea, el 80% de las lluvias de un lugar provienen del agua que se puede absorber en este ciclo del agua para las nubes y vuelve a caer. Entonces, si nosotros no empezamos a verlo así, pues realmente lo único que estamos haciendo es generar desiertos como lo hemos generado pues a lo largo del tiempo. Oye, David, y me gustaría que nos explicaras, tanto a mí como al auditorio, porque hablaste varias técnicas de cómo utilizamos la tierra, ¿no? Nos ponías ejemplos del adobe, que creo que es algo que quizá mucha gente ya lo tiene como muy en la cabeza, pero hablaste de otras técnicas, estaría bueno saber. Todo es a moldar la tierra, ¿no? Un poco todas, pero ¿qué técnicas? Algunas son más factibles, se necesita, como tú lo dijiste, ya la gente cuando explota el terreno y ve que tiene tierra, pues construye con tierra, ya no necesita llamarle al del material ni nada por el estilo, pero ¿hay algo que la gente podría preparar? Porque por ahí creo que muchas de las cuestiones que nos han escrito es que quieren estar como más involucrados de, bueno, ya tenemos este tema, ¿cómo me involucro más en esto de la sustentabilidad? Y estas técnicas me parece que pueden ser, pues como el inicio, ¿no? ¿O cómo lo ves? Efectivamente, todas las técnicas, les voy a volver a repetir, el cob, que es una tierra amasada, el adobe, que es el más común, el tapial, el zacatlalinoli y el bajareque. Son de las más conocidas. Voy a ir un poquito, a profundizar un poco más en cada una de ellas, pero todas son tierra, con diferentes composiciones. Todas las tierras tienen están compuestos de diferentes elementos, ¿no? Hay arena, hay limo, hay arcilla y hay materia orgánica. Digamos que la cantidad de cada uno de estos elementos nos puede decir o nos puede dictar un poco para qué nos puede servir nuestra tierra. Si yo quisiera hacer cob, pues necesito una tierra muy arenosa. No necesito tanta arcilla. Voy a necesitar algún agregado, como por ejemplo la paja. Tiene un alto compuesto de paja el cob. Pero me voy a ir con el cob contra el bajareque. El bajareque es una técnica de construcción que requiere de mucha arcilla y poca arena. Esta sí arena, una parte de arena, pero necesita más de un elemento que el otro. Entonces, si yo estudio la tierra de mi terreno y veo qué composición tiene más arcilla o tiene más arena, entonces me está direccionando mira, pues a lo mejor mi técnica de construcción es el adobe, es el cob, es el tapial o es el bajareque. El zacatlalinoli es una técnica muy, muy divertida, es muy bonita. ¿Conocen los cuexcomates? ¿Han escuchado de los cuexcomates? Son unas vasijotas prehispánicas bien bonitas que se utilizaban para almacenar semillas, maíz. Era ¿cómo los llaman ahora? ¿Silos? En chiquito, ¿no? Y estaban hechos con zacatlalinoli, es zacate literalmente con un montón de barro.
Y entonces le dan una forma de olla y la puedes moldear y todo y funciona estructuralmente para poder portar semillas, ¿no? Sin romperse. Entonces, tenemos que entender que la vocación de la tierra nos va a dictar la dirección hacia dónde o qué material o qué sistema constructivo tengo que seleccionar o es más adecuado para mi terreno. Voy a poner un ejemplo que siempre es bien polémico este ejemplo, pero creo que va a ser muy expresivo y espero no crear tanta polémica. Bueno, la polémica siempre es buena, pero hay una escuela de artes en Oaxaca que se construyó en 2006. Fue realizada por un arquitecto mexicano muy famoso, Mauricio Rocha. Un arquitecto muy bueno, de hecho a mí me gustan mucho las cosas que hace, pero en particular esta escuela de artes allá en Oaxaca la proyectó con unas técnicas de tapial. Está en el mero centro, en el valle central de Oaxaca. Y la proyectó con técnicas de tapial. Él es un arquitecto muy moderno, hace cosas con un lenguaje muy moderno, ¿no? Concreto, acero. Pero este caso en particular lo hizo con tierra, con la técnica tapial, que es tierra compactada. Entonces, sí, si bien la tierra por caracterización nos pudo haber dictado que pudo ser un buen sistema constructivo, la aplicación también de ese sistema constructivo pues no fue muy favorable. No podría decir, porque yo no estuve ahí, cuál fue el error, pero esa escuela se está cayendo. O se estaba cayendo, no sé si la han restaurado. Pero era una escuela muy bonita de tierra, pero con malas selecciones de sistemas constructivos y posiblemente, y seguramente más bien, mala ejecución. Entonces le estuve leyendo en sus momentos unos artículos que decían que le habían agregado cemento a la tierra y que no sé qué. El cemento y la tierra no se llevan, que quede claro, esa es casi que una regla. El cemento y la tierra no se llevan. No se puede estabilizar una tierra con cemento. Con cal es muy posible que sí llegamos a tener resultados más óptimos, pero cemento y tierra no se llevan. Ya si estás pensando en construir tu casa de adobe y le quieres meter castillos, ya de una vez no lo hagas. No son sistemas constructivos compatibles. Entonces, en este caso el arquitecto decidió hacerlo con tapial. Ok, sí es un tapial muy bonito y de hecho en las fotos está hecho muy bonito, pero también está desprotegido de por ejemplo, el agua. Cuando llueve se mojan y la tierra y el agua tampoco se llevan, no son compatibles. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de nuestro sistema constructivo y cómo lo aplicamos y cómo lo ejecutamos. Si no hacemos esto, lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Si no lo hacemos, podemos llegar a incurrir o caer en una negligencia. Nosotros como arquitectos, como constructores, tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos jugar. Y no estoy diciendo que Mauricio Rocha lo hizo en su momento, pero tenemos que asegurar todos nuestros procesos constructivos, no importando de qué lo hagas, así sea de concreto, sea de acero, sea de adamantium, sea de lo que tú quieras, ¿no? Tierra, piedra, lo que sea. Tenemos que garantizar de que es un espacio seguro. No podemos jugar con vidas. Entonces, por eso mismo tenemos que desde el momento uno que estamos parados en nuestro terreno, realmente validar hacia dónde está dirigida nuestra construcción para que el resultado, el objeto arquitectónico nos sea útil y seguro. Yo nada más complementar esta explicación con al momento que nosotros hacemos la caracterización de la tierra, todas las tierras se pueden volver bajareque y todas las tierras se pueden volver tapial si le pones un montón de cosas. Entonces también es importante respetar la vocación porque eso va a hacer más eficiente el uso de los recursos y esto va a ayudar a que realmente el recurso se direccione al lugar adecuado y no tengamos un problema además de sí se puede hacer, pero luego el clima no nos juega en favor porque la tierra está adaptada a su clima y por eso funciona de una o de otra manera mejor. Entonces, bueno, es importante también en esta parte de la estabilización de la tierra entender que
la menor cantidad de material agregado es una optimización del recurso como tal. Sí, ahorita que Sandra está mencionando, ya nos estamos adelantando un poco a temas muy técnicos, pero la tierra la podemos compensar y estabilizar. Yo creo que ese será un tema de algún futuro capítulo, pero tienes que también conocer las posibilidades de las cuales puedes irte direccionando, ¿no? Sí hay posibilidades, pero siempre lo más recomendable es que tú respetes la vocación de tus materiales. Y bueno, y el capítulo de hoy ha sido todo un manjar de términos, de técnicas, y si bien es cierto, un poco Sandra nos habló del uso de la adjetivación, ¿no? Que se hace de una manera muy ligera, como del el costo, precio, y que no se tiene bien establecido hacia dónde va, así como David nos dijo la importancia de la vocación de la tierra y saber rectificar, saber utilizar y saber eficientar lo que el mismo terreno nos pueda dar. Además de todo este tema de hacia dónde se dirigen los terrenos, qué tanta plusvalía puede tener, la explicación que nos regaló Sandra con respecto a hay que programar para el futuro si es que en algún momento se piensa de que pueda o no llegar a tener plusvalía, porque sospecho que la mayor parte de los constructores actualmente enfocan casi todas sus baterías en plusvalía y hacen a un lado todos los factores del medio ambiente. Entonces, si ya tienen la intención de construir de forma sustentable, son todos estas variables, pero además el entorno lo pueden hacer y lo pueden tener y les puede generar mucha plusvalía, pero no forzosamente tiene que ser desde la lógica de ser atroz con el medio ambiente. Y bueno, y también quería decir que habrá muchas personas que muchos de los términos que explicó David no estén tan familiarizados porque pues, nos escuchan de varias partes del mundo, de Colombia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Brasil. Entonces, si tienen alguna duda con la terminología, escríbanos y les explicamos un poquito más a fondo. Sí, ese sería un capítulo completo, en solo hablar de técnicas de construcción de tierra, híjole, de ahí tenemos para aventar. Bueno, podría ser muy divertido, pero yo creo que sí lo tendremos que programar para el futuro. Pero bueno, resumiendo, la importancia de conocer las condiciones del terreno y su entorno hace la diferencia en lo que se puede construir. Creo que esa es una de las lecciones importantes del podcast, ¿no? Sí, y entender y aceptar el cambio de paradigma del valor por plusvalía contra el valor por sustentabilidad a largo plazo, que ya un poco Luis hizo un poco la conclusión alrededor de este tema, pero creo que es súper importante entender que el mercado actualmente está enfocado a la producción y el servicio, pero mientras nosotros no hagamos este cambio de paradigma, ya llegará el momento en el que ya no tengamos materia prima que transformar, vamos a tener que regresar a producir esta materia. Entonces, tenemos una oportunidad hoy de no llegar a ese punto cero y empezar a generarlo desde otra forma, ¿no? Yo creo que sí es bien importante cuando nos paremos en cualquier lugar empezar a ver esto que estoy haciendo o este lugar que estoy habitando hoy, si no hubiera recursos externos, ¿podría sobrevivir ahí o no? ¿No? Porque ese es justamente el cambio de paradigma. El mercado nos va a decir, sí, compra un departamento en la Ciudad de México porque vas a poder vivir de tus rentas toda la vida. Habría que analizar qué va a pasar en 10 años o 20 años o cuando el bono demográfico ya no sea el que tenemos hoy, si esto va a seguir valiendo, ¿no? En cambio, cuando lo vemos desde la otra visión, pues a lo mejor no vamos a tener la posibilidad de tener un dinero constante generado por una renta, pero sí generado por otro tipo de recursos. Entonces, es una invitación justo a hacer este cambio de chip. Ahora que se vienen las vacaciones,
Si van a salir de la ciudad o de sus lugares de residencia y van a ir a conocer nuevos lugares, vayan con ojo crítico. Observen los cascos históricos de donde van a ir. Vean la diferencia porque Taxco es diferente a Tabasco y es diferente a Chihuahua. Porque ellos, los cascos históricos, respetaron la vocación mayormente de los materiales que están en su lugar. Entonces, chéquenlo, de tarea nada más, échenle con ojo crítico. A ver cómo están construidas las cosas. ¿Hay teja? ¿Qué hay? Y ya después nos cuentan. Y bueno, hacerles una invitación para que si están por comprar un terreno, si tienen un proyecto con un terreno ya específico, pues bueno, de alguna manera podemos acompañarlos en el proceso para tomar las decisiones adecuadas y pues bueno, va a haber un webinar más adelante, métanse a nuestras redes para tener esta información. Y no se olvide de escucharnos cada 15 días. Tuvimos ahí un tema con el episodio anterior que nos retrasamos un poquito, pero ya volvemos a nuestro día original. Los miércoles cada 15 días, Arquitentable, el espacio de Jintehuanén. Si crees que esto es un contenido de valor, no olvides suscribirte, darle like y déjanos en los comentarios de qué te gustaría que habláramos en siguientes episodios. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Como Jintehuanén, YINTEHHUANEN. Adiós. Bye. Bye. Jintehuanén. Arquitectura tu vida, consciente y eficiente.